Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es Pame para los que no me conocen y el día de hoy tenemos otro video de este especial de San Valentín. Si no estás enterado, durante este mes de febrero, por ser el mes del amor y la amistad, todos los videos que subo cada viernes van a estar relacionados a algún crimen que haya ocurrido un 14 de febrero. Así que sin nada más que decir, vamos con el caso del día de hoy, el caso de Susan Hamilton. El doctor John Hamilton era un obstetra ginecólogo muy talentoso en la ciudad de Oklahoma. Él tenía 37 años cuando conoció a Susan de 39 años. Ellos se habían conocido en una fiesta de Navidad en 1985 y ambos estaban divorciados en ese momento y ambos por su parte tenían dos hijos cada uno, así que juntos tenían un total de 4 hijos. Los amigos y familiares de Susan dijeron que además de ser una mujer sumamente hermosa, ella era muy inteligente, muy amable, una gran madre y que a las personas les encantaba estar cerca de ella, así que casi de forma instantánea John se enamoró perdidamente de ella. La pareja se casó 2 años después de conocerse y vivían una vida privilegiada al ser un doctor. John tenía muchísimo dinero, así que consentía muchísimo a Susan, se decía que era sumamente romántico, que constantemente le daba regalos. Durante el día de su boda le regaló un auto a Susan como regalo de bodas y durante los siguientes 14 años del matrimonio básicamente la inundó de regalos, de lujos, la consentía y ante los ojos externos ellos estaban prácticamente muy enamorados. A pesar de tener una vida privilegiada, la pareja aún así tenía enemigos. Resulta ser que John, que en ese momento tenía ya 53 años, no solo trabajaba en un hospital ayudando a mujeres a dar a luz, sino que también él tenía una clínica privada en la cual practicaba abortos y debido a esto se convirtió en el blanco de ataques por parte de grupos conservadores y de grupos antiabortos, protestas antiabortos. Susan trabajaba en esta oficina, ella la manejaba o esta clínica y debido a esto ella también se convirtió en un blanco de ataques por parte de estos grupos conservadores. El día de San Valentín del 2001, John había salido temprano de su casa a las 7 de la mañana, tenía programadas 2 cirugías para ese día, así que después de la primera cirugía él regresó a casa rápidamente para intercambiar tarjetas de San Valentín con su esposa Susan, luego regresó a otra clínica para practicar la segunda cirugía del día. Cuando terminó la segunda cirugía, él regresó a casa. En el camino pasó a una floristería para comprar unas costosas orquídeas rojas para regalarle a su esposa Susan en el día de San Valentín. Cuando John llegó a casa, vio que la puerta trasera estaba abierta, así que inmediatamente se preocupa, entra corriendo a la casa, busca por todos lados a ver dónde es que está Susan. Finalmente llega al baño de la habitación principal y es aquí donde lamentablemente encuentra una espantosa escena. John encontró a Susan tirada en el piso del baño, estaba bañada en un charco de sangre, golpeada, estrangulada. Su rostro había sido golpeado tan salvajemente que era casi irreconocible y además tenía 2 corbatas anudadas alrededor de su cuello. John llamó frenéticamente al 911 pidiendo una ambulancia que llegara rápido a la casa y además trató de revivirla, de practicarle respiración cardiopulmonar, sin embargo era demasiado tarde y ya Susan estaba muerta. Cuando los paramédicos llegaron a la casa de John y Susan se encontraron con esa escena espantosa, lograron identificar que Susan había sido golpeada múltiples veces y que la habían estrangulado con una corbata. Además, cuando se practicó la autopsia, nuevamente se confirma que había sido estrangulada, que habían tomado su cabeza y la habían golpeado múltiples veces contra el suelo, lo cual hizo que quedara expuestas partes de su cerebro y además la habían golpeado con un objeto que no había sido identificado y que hasta la fecha no pudieron encontrar. En un inicio la policía manejaba 2 teorías. La primera es que tal vez esto había sido un intento de robo que salió mal, ya que por supuesto los Hamilton tenían muchísimo dinero, Susan tenía muchísimas joyas y ciertas joyas habían desaparecido, así que esta era la primera teoría que manejaban, y la segunda teoría era que tal vez Susan había sido víctima de estos grupos conservadores y antiabortos y que ellos eran los que la habían atacado y que la habían matado.
Y es que una semana antes del asesinato de Susan, estos grupos antiabortos habían colocado carteles en diferentes partes de la ciudad de Oklahoma con la foto de John que decía "se busca vivo o muerto". Además habían hecho protestas enfrente de la casa de los Hamilton. Ellos habían llamado amenazando a Susan y amenazando a John, y además habían intentado incendiar la clínica de abortos de John unos días antes de la muerte de Susan. Así que la policía pensaba que definitivamente esto era una posibilidad. Sin embargo, en la escena del crimen, los investigadores no encontraron ninguna señal de entrada forzada, y lo que sí encontraron fue en la mesa de la cocina de la casa de los Hamilton una tarjeta de San Valentín que Susan le había dado a su esposo ese día. Esa tarjeta de San Valentín tenía un mensaje muy sospechoso, o un mensaje que hizo a los investigadores preguntarse muchas cosas. Lo que decía era: compré esto hace 2 semanas, así que supongo que tal vez esto ya no parece tan apropiado. Sin embargo, aún te amo. Espero que tengas un buen día, Susan. Así que los investigadores empezaron a cuestionarse si este matrimonio, que ante los ojos externos era tan perfecto, en realidad no lo era. Y además se preguntaban qué era lo que había pasado 2 semanas antes. Al preguntarle a John sobre el motivo de esta extraña tarjeta de San Valentín, él dijo que 2 semanas antes habían discutido por dinero. Sin embargo, una amiga y vecina de Susan dijo que ellos habían discutido porque John había estado recibiendo y haciendo muchísimas llamadas a un teléfono móvil, así que Susan investigó y logró descubrir que estas llamadas eran hechas a una stripper que trabajaba en un nightclub. Cuando Susan confrontó a John con esto, John le dijo que era una paciente a la cual él estaba ayudando porque estaba pasando por algún tipo de depresión y que quería suicidarse, así que John simplemente la estaba ayudando, por eso es que la llamaba constantemente. Sin embargo, por supuesto, Susan no creyó esto, y este fue el gran motivo de su discusión. Susan descubrió que John y esta stripper se habían llamado más de 60 veces, así que lo acusó de tener una aventura. John lo seguía negando, pero Susan no le creyó, estaba sumamente decepcionada, y de hecho, cuando se dio cuenta de esto, ella se había ido de la casa por un par de noches a la casa de otra amiga. Otra cosa que les pareció sospechoso a la policía es que John dijo que él le había dado respiración cardiopulmonar a Susan, y que parte de esta respiración cardiopulmonar él había dado respiración boca a boca. Susan estaba completamente llena de sangre, su cara estaba casi desfigurada, tenía toda la cara llena de sangre, así que los investigadores supusieron que si John le había estado dando respiración boca a boca a Susan, iba a tener rastros de sangre de Susan en su cara. Sin embargo, él no tenía ni una sola gota de sangre en su boca, producto de la respiración boca a boca que había dicho que dio. Sin embargo, para el momento de los asesinatos, el doctor tenía una gran coartada. Él había salido muy temprano de su casa, ya que tenía programada la primera cirugía del día a las 7 de la mañana. Salió de esta cirugía a las 8:30. Decidió ir a su casa porque tenía unos minutos antes de su próxima cirugía. Su próxima cirugía era a las 9 de la mañana, así que para este momento ya él estaba en la otra clínica. Y los doctores dijeron que no notaron nada extraño en el comportamiento de John durante esa segunda cirugía. Y a las 10:45 fue cuando John regresó a la casa después de su segunda cirugía, y fue cuando encontró a Susan muerta en el baño principal. John fue llevado a la comisaría para interrogarlo, y durante el trayecto de su casa a la comisaría, los investigadores notaron un comportamiento muy extraño en John. Él estaba raspándose los nudillos o sus manos contra la malla divisora del asiento de adelante con el asiento trasero del carro policial, y a los policías esto les pareció muy extraño, ya que él básicamente se estaba hiriendo con esta malla sus nudillos, y ellos se preguntaban si tal vez John estaba tratando de ocultar heridas producto del ataque que tuvo con Susan. Cuando llegaron a la comisaría, tomaron la ropa de John como evidencia y luego lo llevaron al cuarto de interrogación.
Y aquí también a los investigadores les pareció que su conducta era muy extraña. Él se tiraba al piso, gritaba, se mecía de adelante hacia atrás, lloraba frenéticamente y de repente paraba. Así que los investigadores pensaron que más que un dolor sincero, lo que parecía era que estaba actuando. Todo esto empezó a generar muchísimas dudas y sospechas en los investigadores, así que decidieron investigar más a fondo a John, en especial su horario de trabajo ese día, ya que, como les comenté anteriormente, él había tenido 2 cirugías. Entre una cirugía y otra él había ido a casa. Sin embargo, el tiempo que estuvo en la casa había sido muy corto, ya que debía ir y estar a las 9 en la segunda cirugía. En teoría, John había estado en su primera cirugía a las 7 de la mañana, salió de ahí a las 8:30, llegó a su casa a las 8:40, ya que duraba 10 minutos de regreso a su casa, y tuvo que salir de ahí a las 8:50 para poder estar de vuelta a las 9 en su segunda cirugía. Sin embargo, cuando los detectives indagaron más a fondo este horario de John, se dieron cuenta que esta segunda cirugía, que estaba agendada para las 9 de la mañana, no comenzó sino hasta las 9:40, y la razón por la que comenzó tarde fue porque John llegó tarde ese día. Así que cuando se dieron cuenta de esto, lograron identificar que John no había estado solamente unos 10 minutos en su casa, sino que el espacio de tiempo se abrió y él podía haber estado alrededor de 1 hora en su casa, y que esto era tiempo suficiente para que él hubiera asesinado a Susan. Así que ese mismo día de San Valentín, John fue arrestado por el asesinato de Susan y se le negó salir bajo fianza. Sin embargo, John tenía muchísimo apoyo. La comunidad en general no pensaban que John fuera capaz de cometer algo así. Los detectives trataron de encontrar algo en la vida de John que indicara que él podía ser capaz de cometer algo así, si tenía problemas de temperamento, si se enojaba constantemente, si peleaba con Susan, si tenía arrestos previos. Entrevistaron amigos y a vecinos de John y todos dijeron básicamente lo mismo, que John era una gran persona, que consentía muchísimo a su esposa, que lo veían muy enamorado de ella y que ninguno de ellos creía que John era capaz de asesinar a Susan. Y además entrevistaron a la stripper con la que John hablaba y la stripper negó que tuvieran algún tipo de romance, dijeron que nunca estuvieron involucrados, así que los investigadores no lograron encontrar ningún motivo de asesinato. El juicio comenzó en diciembre del 2001, 10 meses después del asesinato de Susan. La teoría de la fiscalía es que Susan había considerado divorciarse y esto se lo había confiado a su amiga y a su vecina. Ese día de San Valentín, antes de que John se fuera a su primera cirugía, habían intercambiado tarjetas de San Valentín. La tarjeta que Susan le había dado a John lo enojó muchísimo, así que la pareja empezó a discutir ese día en la mañana antes de que John se fuera a su primera cirugía. Así que después de la primera cirugía, John decide regresar a casa para tratar de hablar con Susan y reconciliarse. Sin embargo, Susan no cedió, ella estaba muy enojada. Y algo ocurrió en ese baño, alguna pelea o alguna discusión que desencadenó en que John perdiera el control y decidiera asesinar a Susan. Y finalmente la fiscalía dijo que John tuvo su segunda cirugía como coartada por el asesinato de Susan. Ahora, John duraba 10 minutos en llegar a su casa desde la clínica. Él había salido a las 8:30 de la mañana, así que había llegado a su casa hasta las 8:40 y no se vio en la segunda cirugía sino hasta las 9:30 de la mañana. En ese momento se estaba preparando para la cirugía a las 9:40, así que él tuvo que haber salido de su casa a las 9:20 para poder estar de regreso a las 9:30, como lo vieron las enfermeras y los doctores en esa mañana. Susan tenía planes ese día. Ella había quedado de verse con unos amigos en un lugar que quedaba a 10 minutos de distancia de su casa. Ellos habían quedado de verse a las 9:30, así que de haber estado viva, Susan habría salido alrededor de las 9:20 de la mañana para poder verse con sus amigos a las 9:30. Ahora, Susan había sido encontrada desnuda cuando la encontraron muerta. Estaba desnuda y con su cabello mojado, lo cual indica que ella había o se estaba alistando para poder ir a esta reunión con sus amigos.
Por lo que si John no fue quien asesinó a Susan, quien quiera que lo haya hecho tuvo que haberlo hecho después de las 9:20, después de que John salió de su casa para la segunda cirugía. Sin embargo, a esta misma hora es cuando Susan también habría salido de su casa a las 9:20 para encontrarse con sus amigos a las 9:30. Así que realmente no existe tiempo para que alguien hubiera atacado a Susan a las 9:20 después de que John se fue, ya que ella hubiera salido exactamente a la misma hora que John para poderse encontrar con sus amigos. Además, los detectives encontraron evidencias en la casa de John y de Susan que alguien había intentado limpiar la escena del crimen con una toalla, sin embargo, no había podido terminar de hacerlo. Así que dentro de la teoría de la fiscalía lo que dicen es que después de que John asesinó a Susan, intentó limpiar un poco la escena del crimen, pero en ese momento recibió una llamada en su celular de la clínica diciendo que lo estaban esperando para su segunda cirugía, así que John tuvo que salir rápidamente dejando la escena del crimen sin limpiar y luego regresó más tarde para descubrir el cuerpo. Rastros de sangre y de piel de Susan fueron encontrados en el auto de John, así que la fiscalía tiene la teoría que John tomó el arma homicida y la subió a su auto después de asesinar a Susan. De aquí es donde viene la sangre y los rastros de piel, y que durante su camino hacia su segunda cirugía él se deshizo de esta arma homicida, la cual nunca pudo ser localizada. John tenía una explicación para esto, una explicación del por qué la sangre de Susan estaba en su auto, y lo que él dijo es que después de descubrir el cuerpo de Susan y mientras estaba hablando con el 911 pidiendo una ambulancia, él estaba practicando también respiración cardiopulmonar a Susan y que en ese momento recordó que su auto estaba bloqueando la entrada para que pudieran entrar las ambulancias, así que decidió dejar de hacerle respiración cardiopulmonar a Susan, se dirigió a su auto, lo cual hizo que llenara su auto de la sangre de Susan. Movió su auto para que las ambulancias pudieran llegar hasta la entrada principal de la casa de ellos. Sin embargo, tanto el cuerpo de Susan como el baño donde estaba localizado este cuerpo estaban completamente llenos de sangre, así que si él se hubiera dirigido desde el baño hasta su auto para moverlo, él hubiera dejado un rastro de sangre o pisadas de sangre en su camino, y según la fiscalía esto no fue así. Habían pisadas dentro de la casa, pero no habían pisadas que llegaran hasta su auto, así que esto contradecía lo que John estaba diciendo. La policía también encontró las joyas de Susan guardadas dentro del cajón de ropa interior de Susan. Los amigos de Susan dijeron que era prácticamente improbable que Susan las hubiera puesto ahí, así que la teoría de la fiscalía es que John las escondió ahí para poder simular un robo. Cuando se le preguntó a John sobre esto, él admitió que él había tomado las joyas y que las había colocado ahí, pero que lo había hecho únicamente porque temía que la policía o los paramédicos robaran las joyas de Susan. Lo que la fiscalía le dijo es: ¿quién piensa eso en un momento así? ¿Y quién toma un descanso de practicarle respiración cardiopulmonar a su esposa para ir a esconder unas joyas mientras su esposa estaba prácticamente muriendo frente a él? Cuando llegó el turno de la defensa, ellos trajeron a un experto forense especializado en patrones de sangre, y este experto testificó que los patrones de sangre en la camisa de John eran consistentes con John tratando de salvar a su esposa mientras ella moría, tratando de practicarle respiración cardiopulmonar. Pero cuando la fiscalía interrogó a este testigo, a este experto en patrones de sangre, le preguntaron si había algo que no se hubiera mencionado durante el juicio, o que si había algo dentro de su análisis que no hubiera mencionado y que le gustaría mencionar, y el médico forense dijo que sí. El médico forense dijo que ni la defensa ni la fiscalía habían mencionado la sangre que estaba dentro del puño de la camisa de John. Dijo que tras el análisis de esta sangre, esta era consistente con John golpeando a Susan con algún objeto.
la cual hizo que la sangre salpicara y quedara dentro del puño de la camisa de John. También habían manchas de sangre en los zapatos de John, los cuales de nuevo eran consistentes con unos patrones de sangre de John mientras golpeaba a Susan con algún objeto. Así que este médico forense, que había sido contratado por la defensa para defender a John, había sido quien al final del juicio probó que John era culpable. Después del testimonio del médico forense, el jurado tardó únicamente 2 horas en encontrar a John culpable y más tarde él sería condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. John intentó apelar su sentencia y de hecho esta apelación llegó hasta la Suprema Corte, sin embargo le fue negada, así que actualmente John se encuentra sirviendo su condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Así que bueno, este sería el caso del día de hoy, el asesinato de Susan Hamilton. Como dicen por ahí, las apariencias engañan y lo que todos pensaban era un matrimonio perfecto, resultó que detrás de puertas no lo era. Así que espero que les haya gustado el video. Si es así, ojalá le puedan dar un like. Además, recuerden suscribirse al canal y darle clic a las notificaciones para que te recuerde cada vez que subo un video nuevo. Y además, seguime en Instagram porque es ahí donde me puedes contactar si tenés dudas, preguntas, sugerencias de algún caso. Y por ahí también es donde yo les doy noticias de casos nuevos, noticias de última hora, etcétera, que nos llegan hasta un video de YouTube. Así que los veo por Instagram también y nos vemos también en el video de la próxima semana. Chao. Jesus Christ.